Bueno, hace unos pocos días, unas semanas, tuvimos una mesa para hablar de un evento que se llevaría a cabo en el Vaticano con respecto a la pederastia en la Iglesia Católica. Y desde entonces prometimos que cuando acabara este evento íbamos a tener una nueva reunión para darle seguimiento a lo ocurrido allá en el Vaticano. Y me da mucho gusto recibir de nuevo a Alberto Attie. Él es ex sacerdote, defensor de las víctimas de la pederastia. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenas noches. Buenas noches, Leo, muchas gracias por Y en esta ocasión nos acompaña nuestro amigo Bernardo Barranco, quien es un experto en religiones, en la sociología de religiones, sabe todo de la religión católica, del Vaticano, de las grillas, y que también estuviste por allá. Así, estuvimos Bernardo, juntos con ¿cómo estás? Alberto. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, entiendo que pasaron muchas cosas, ¿no? Sí. O sea, porque hubo en realidad varias reuniones. ¿Por qué no nos das la radiografía de lo que ocurrió en el Vaticano? Sí, mira, seguramente se planteó aquí en esta mesa la expectativa que se creó esta reunión, fruto de una presión mundial en la que la Iglesia ya no podía aguantar los ocultamientos, las respuestas a medias, etcétera, y el Papa muy cuestionado porque era mucha, digamos, mucho bla, 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 mucha constricción, etcétera, y poca acción. Entonces, esta reunión responde a una gran presión internacional sobre un tema que ha lacerado desde hace más de 20 años la credibilidad de la Iglesia. Y el mismo Papa generó una serie de expectativas. Entonces fue una reunión cumbre única, nunca antes se había hecho, una reunión con todos los presidentes de las conferencias episcopales, más invitados. Estuvieron 114 presidentes, más invitados que eran patriarcas de otras iglesias, religiosos, Ahora, esa etcétera. fue una reunión cerrada. Fue una reunión cerrada, Exacto. con una metodología, y después empezaron a mover las cosas al interior de la Iglesia, en donde el Papa mismo empezó a bajar la expectativa. De regreso de Panamá, el Papa dice, no crean que en 3 días vamos a resolver el tema de la pederastia. Tenemos que hacer una catequesis de conciencia sobre el tema. Imagínate, después de 20 años, crear conciencia era como un poco absurdo. ¿Qué es una catequesis? Es como una enseñanza básica, sencilla, sobre un tema, ¿no? Es como los principios básicos. Sí. Bueno, y un cierre final del Papa Francisco. ¿En el Vaticano? En el Vaticano, en donde la verdad no dejó satisfecho a nadie, porque fueron grandes pronunciamientos, muchos reconocimientos, pero no llegó a concreciones. Se esperaban cuestiones más contundentes, medidas, protocolos, reglas, ¿no? Y no se llega a esto. Ahora, por otro lado, Alberto, estaban ustedes en una reunión fuera, digamos, ¿no? Las víctimas. Cuéntanos de estos otros actos a propósito de, digamos, que se hicieron en paralelo, si bien entiendo, ¿no? Sí, efectivamente, la historia de la pederastia clerical en el mundo tiene como 3 momentos y estamos en el segundo todavía. Sí. El primer momento es la emergencia de las decenas de miles de víctimas en todo el mundo que habían venido siendo silenciadas e incluso reprimidas y compradas, digamos así, en términos... El descubrimiento, vamos a llamarlo así, ¿no? O sea, muchas formas de silenciamiento. De entre ellos está el caso del padre Marcial Maciel. Cuando emergen las víctimas en los años 90, 80, 90, sobre todo en los Estados Unidos, emerge este grito tremendo de miles de personas que habían sido niñas, niños, que habían sido abusados por clérigos, pero que además habían sido encubiertos por mandato de la Santa Sede a través de los obispos o autoridades locales, ¿no? Entonces, en este proceso cada país fue organizando sus formas de lucha. Correcto. El más importante es los Estados Unidos, efectivamente logran... Demandas multimillonarias. Incluso casos que llegaron a la cárcel, exactamente, ¿no? Persecución judicial, en fin. Y llegaron al límite con el caso del cardenal Bernard Law, que recordarás bien de Boston con la película de Spotlight o Primera Plana, en donde la película de hecho llega ahí a reconocer y a decir que el responsable del encubrimiento de más de 80 sacerdotes que habían abusado de más de 500 niños fue el arzobispo de Boston, Bernard Law, que fue trasladado por el Papa Juan Pablo a Roma y nombrado rector de la Basílica
de Santa María la Mayor. La pregunta es, ¿fue un premio? ¿Fue un reconocimiento? Efectivamente, fue un reconocimiento a una labor de encubrimiento, de protección, de control de daños. El caso de Norberto Rivera es muy parecido a ese respecto. Entonces hay este primer momento, estamos en el segundo momento. Y el segundo momento es este reconocimiento de que la problemática es mundial, que no es solo de países. Eso es impresionante, ¿no? Eso históricamente es novedoso, efectivamente. ¿no? O sea, que es en Chile, en Colombia, en África, en Estados Unidos, en México, ¿no? En Europa. O sea, que hay un patrón, ¿no? Hay un patrón de conducta, exactamente. Y el tema es que la Santa Sede, desde mi punto de vista, logra frenar el proceso y dejarlo ahí. El Papa Francisco, a quien le había acusado ya el exnuncio Viganò de que él también estaba implicado en un caso particular que luego él reconoce y suspende, el del cardenal McCarrick, organiza este evento para volver a tomar el control del proceso. Yo, en mi punto de vista, considero que lo logró porque lo frenó exactamente. ¿Lo ves positivo, Alberto, la reunión esta en el Vaticano del Papa? Veo positivo el avance histórico en cuanto al reconocimiento. Veo muy preocupante el no haber dado el tercer paso que hace falta. ¿Qué es? Que es la responsabilidad directa de la Santa Sede y de los papas. Pero ahí, ¿qué esperarían ustedes? Mira, yo lo que veo ahí es, primero, ya no hay vuelta atrás, ya no hay marcha atrás. La Iglesia reconoce el tema de esta plaga de abuso sexual y que está sobre el tapete, la agenda pública, ya no son rumores, ya no son reportajes. No. Bueno, ya hasta lo reconoce la Santa Sede. Es un reconocimiento que es importantísimo. Eclesial. Es un paso histórico. Y esto es importante, esto es muy importante. Al interior del Vaticano se siguen moviendo, digamos, diferentes fuerzas. Sí. Y una de ellas sería, digamos, una más, lo que el Papa llamó en su discurso final, una línea justicialista. Es decir, abramos expedientes, establezcamos reglas, que está muy en algunos episcopados como el norteamericano. Hay otros que no, incluso al interior de la Santa Sede. Ya no le muevas. Contengamos que va en esa línea que dice Alberto. Pero esta reunión se enmarca en las grandes fuerzas, digamos, de la Iglesia a nivel mundial, en donde emergió África y Asia, que es muy importante en términos de la sucesión, en donde los africanos y los asiáticos dijeron, ese no es nuestro problema, es un problema de América del Norte, de Europa. En África y en Asia no ha habido eso. En África abusan de las religiosas, pero el tema de la pederastia no está reconocido. Bueno, y en Asia menos. ¿No? Ahí sigue un ocultamiento muy fuerte. Existe, sin embargo, no es un problema para ellos porque está controlado. El tema es que no solamente es un problema de reconocimiento frente a la sociedad, que es muy occidental, sino también el rejuego de fuerzas al interior del Vaticano. La política, como siempre, Bernardo. La política y el sobre poder, todo en el Vaticano. Y el poder que está. Yo tuve conversaciones con Marco Político, con Nuzzi, expertos, y decían que, digamos, incluso esta reunión está marcada también por el tema de la sucesión. Entonces, eso hace más complejo. Ya se empieza a hablar de la sucesión de Francisco. El Papa es un Papa ya mayor, ya grande. ¿no? Y entonces el tema se hace complejo. Pero lo que sí creo que se tiene en este momento es que hubo afirmaciones muy fuertes adentro, pero no hubo concreciones. Y lo que estamos viviendo ahora es más bien la concreción a nivel de los episcopados y la promesa de que el Papa va a escribir un documento a motu propio, es decir, con su puño y letra, por su voluntad, sobre el tema. Pero la Iglesia le queda de ver a las víctimas medidas concretas, señalamientos específicos y sobre todo la intervención del Estado que requiere digamos, una explicación mucho más amplia. Alberto, tú estuviste, supongo, con varias víctimas de varios países. ¿Qué decían? Pues mira, entonces, en ese sentido nosotros acudimos a Roma con la intención de representar el universo de muchos países. Correcto. Reunimos cerca de 22. Hemos hablado con 22 países. Sí, con hasta 40 países hemos dialogado y vamos a seguir platicando para conformarnos. Y hemos tratado de hacer presente esa realidad. Sí. La pederastia clerical no solo implica los abusos directos y continuos de muchos sacerdotes u otros obispos, incluso cardenales, ¿no? Sino también implica
el daño directo de la institución a través de sus autoridades. Claro, es que yo pensaría que la Iglesia Católica debería ser la primera en estar preocupada por esto, ¿no? Exactamente. Entonces, la pederastia clerical es daños directos por abuso sexual, daños directos por abuso de autoridad y sometimiento con complicidad de autoridades locales. En el caso nuestro es palpable. Hay varios casos donde la autoridad ha sido cómplice de la Iglesia para destruir de alguna forma la integridad o la fama, la honorabilidad de las víctimas, ¿no? Entonces quisimos ser presentes, pero decir sobre todo que todo el mecanismo proviene de la Santa Sede y de los papas. Y este era el tema central y lograron de alguna forma u otra crear un muro para que no se evidenciara. ¿En algún momento pidieron ser recibidos? Sí, hubo momentos platicamos con obispos, presidentes de conferencias, de varias conferencias episcopales. Hubo comunicación, digamos. Sí, de hecho nosotros antes de ir allá hablamos con el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano. Correcto. Le planteamos la problemática conjunta, estuvo el doctor Barba, estuvo el doctor Fernando González, tu servidor. Le hicimos toda la problemática que implica. Y sin embargo, lamentablemente terminó diciendo que los casos que tenían ya identificados eran 152 abusadores. ¿no? ¿Sí notas cambios en la postura de la Iglesia? A ver, tú que llevas muchos años en esto. Sí. Yo te diría, bueno, es la primera vez otra vez que un episcopado asume una información de un número importante en términos de historia, ¿no? Yo creo que hay muchos más. Sin embargo, no tiene validez ese dato porque no representan oficialmente a la Iglesia en México, no tienen representación ante la Santa Sede, sacaron un número que yo he pedido muchas veces que el fiscal general de la Nación llame o vaya a pedir cuentas de esa información. Tiene la obligación por derecho. ¿Estás hablando del doctor Gertz Manero? Claro, por supuesto. Que debería él perseguir judicialmente estos casos. Muchos países lo han hecho y han logrado resultados muy importantes. En Estados Unidos fueron fundamentales. Estados Unidos, Irlanda, fiscales Canadá, locales, Australia. por cierto, ¿no? Fiscales locales o fiscales incluso nacionales como Irlanda, Canadá y Australia, que logran miles de casos y tienen cuentas que pedir a los que son responsables, ¿no? Bueno, permítanme hacer una pausa y regresamos. Les voy a preguntar qué sigue después de esto. O sea, hay motivos de esperanza. En fin, ¿qué sigue para la Iglesia Católica después pues, de esta, tú lo decías bien, plaga, epidemia de pederastia que existió en varios países del mundo? Regresamos en un momento más. Bueno, estamos analizando con Bernardo Barranco y Alberto Atié el tema de los resultados de esta cumbre mundial en el Vaticano, esta conferencia sobre pederastia en la Iglesia Católica. Bernardo, ¿qué sigue para la Iglesia en esto? ¿Tú crees que sí? A ver, ya no hay manera de echarlo abajo de la alfombra. Ese primer intento ya fracasó. O sea, sí van a tener que gestionar esto de alguna manera. Tú lo decías, ¿no? Totalmente. Yo creo que la pregunta más importante ahora es qué hacer. Sí. ¿No? ¿Por dónde? ¿Por dónde hay que hacer? Y si uno ve la historia, como lo decía Alberto, las denuncias en una primera etapa estuvieron compuestas fundamentalmente por los medios de comunicación, por investigaciones. Sí, aquí en México incluso. En México, hay que reconocerle, por cierto, a Ciro Gómez Leiva. A Ciro Gómez Leiva, a Carmen Aristegui, a Javier Solórzano, todos los primeros. Así es, con grandes presiones. Con grandes, enormes presiones. Con corridas, salidas así de los es, medios. Correcto. Con grandes costos, pero lo mismo podemos decir Boston Globe, en diferentes... Esa es la primera etapa de denuncias. Después viene una etapa en donde las víctimas se atreven frente, digamos, a una situación diferente. Pero la Iglesia siempre operó, que este es uno de los grandes dramas que salió en Roma, no solamente es el tema del abuso sexual a menores, sino el encubrimiento. Sí, claro. ¿No? Sí. Y finalmente... Ahora, la verdad, Bernardo, era difícil que la Iglesia dijera, ok, vamos a abrir esto, ¿no? Claro. La Iglesia sí tiene pues esta parte de mejor tratar de acallar eso. Sí, ¿no? hasta que ya no pudo más. Pues ya no pudo. Ya no pudo más. Y después hay... Por el tamaño, ¿no? Por el tamaño también del problema. Claro. Y sobre todo por la presión social. Totalmente. Y otro elemento importante acá que hay que ver es la actuación del Estado. Es decir, el fuero religioso.
sobre todo en América Latina, apoyaban a los obispos, hacían muchos trámites, mucha cuestión legaloide y las víctimas. Incluso victimizar, como decía Alberto, a las víctimas. Bueno, ¿no? entonces, esa es una primera etapa. Hoy, la etapa, yo prolongo esta idea con Alberto, es la incorporación del Estado. Es decir, el tema de las denuncias ya no solamente es de medios de comunicación, que es limitado, investigaciones puntuales, casuísticas. Es el Estado que interviene y el paradigma de Estados Unidos, y no todo el país, sino ciertos estados. Ciertos estados, ¿no? Pero está, por ejemplo, en América Latina, Chile. Chile, que bajo la presión de la sociedad y de los medios de comunicación, incluso allanaron los archivos de la Iglesia para encontrar, digamos, un panorama mucho más amplio. Entonces, ¿qué es lo que viene ahora? Déjame decirte nada más una cuestión. La máxima sanción de la Iglesia es la reducción al Estado laico. Es decir, al Estado laico como seríamos nosotros, tú o yo, etcétera, estaríamos penados por la Iglesia porque no formamos parte de la estructura. Esa es la máxima sanción que tiene. Por lo tanto, es fundamental que es un crimen el tema de la pederastia, es un acto criminal, que intervengan los estados. En América Latina, México no es la excepción, los estados contribuyen a una atmósfera de impunidad frente a la Iglesia Católica. Nadie quiere tocarlos por cuestiones de Estado, por cuestiones de no irritar a las iglesias o a la Iglesia Católica. Entonces, el siguiente paso es que el Estado asuma su responsabilidad en términos de justicia y defensa, sobre todo de niños y de víctimas que han sido violentados. Yo creo que el planteamiento que haces tú es impecable, Bernardo, pero, a ver, yo no veo al Estado mexicano haciendo esto, y no lo veo no por el tema, sino porque el Estado mexicano... Pues si algo lo caracteriza, Alberto, es la impunidad. Aquí quedan impunes los homicidios, los secuestros, las extorsiones y la pederastia. O sea, pedirle al Estado mexicano que de repente intervenga, pues es como pedirle a Dios que se haga presente. Déjame ponerlo de esa manera. Claro. No sé, ¿no? Sí. Bueno, sí quiero decirte, hay un pasado atroz en nuestra historia como país en México en materia de justicia, lo sabemos Desde todos, luego. ¿no? Bueno, o sea, no es un tema del caso de la pederastia, es un tema del... Aunque lo específico de la pederastia tiene sus particulares. ¿Cuáles son? Exactamente lo que mencionaba Bernardo, y si me permite yo añadiría lo que acaba de decir el presidente hace poco. Si hay casos, los vamos a investigar, por eso digo yo, ya dijeron 152 por lo menos, bueno, vayan por ellos, investiguen. Pero después dijo, pero no vamos a confrontarnos con las iglesias porque no queremos lastimar la unidad nacional. Palabras casi textuales. Eso dijo Andrés Manuel. Eso dijo Andrés Manuel. En una conferencia de prensa. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tipo de unidad nacional hemos ido construyendo en nuestro país que a costa de la vida, del sufrimiento, de la muerte de tantas personas, preferimos mantenernos unidos a investigar la verdad y llevar a la justicia? ¿Tú tenías como víctima esperanza de que llegando López Obrador esto cambiaría? Pues mira, he aprendido a ser un poco pesimista porque fui un optimista con experiencia en el camino, ¿no? Pero sí te puedo decir que hay que buscar, no, eso está clarísimo. O sea, no es que voy a esperar en términos mesiánicos que la justicia nos caiga del cielo, no. Lo vas a demandar. Vamos a buscar caminos concretos para ver que se cumple el Estado de Derecho. Si no se cumple, iremos a instancias internacionales. Ya estamos preparando. A instancias internacionales. Sí, claro. O sea, presionar al Estado mexicano para que desde afuera haga justicia. Sí, no solo en el caso de México, sino también de la Santa Sede. Correcto. Me tocó coordinar, y estoy en eso, a un grupo de abogados internacionalistas para ir a las diferentes ¿Tienen cortes. los casos, Alberto? Tenemos muchos casos. O sea, están, digamos, hay expedientes. Hay expedientes, con las hay pruebas, la evidencia. Procesos históricos, hay revelaciones mediáticas. Ustedes juegan un papel clave como indicios. Claro. No como pruebas, pero sí como indicios. Ahora, déjame decirte que esto es muy importante. Sí. Es decir, cuando el presidente dice, no quiero irritar a las iglesias, en el caso, le preguntaron, ¿qué hacer con estos 152 sacerdotes suspendidos que declaró el episcopado? Dijo, yo no me voy a meter con las iglesias. Ese es el razonamiento de Estado. Pero dejó de lado
Políticamente tú lo entiendes, no se quiere enfrentar a las iglesias, pero ¿dónde quedan las víctimas? El problema es, las víctimas son mexicanas, fueron niños o son niños, y por lo tanto hay un tema de justicia y de derechos fundamental. ¿Qué pasó en Chile? Para mí Chile es paradigmático, porque Chile tuvo, imagínate, Pinochet estuvo al frente, gobiernos muy conservadores, etcétera, desde el punto de vista religioso, vinculados muchos de ellos al Opus Dei. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que la sociedad civil empezó a presionar, ¿no? Esto es fundamental. Medios de comunicación empezaron a presionar. Por lo tanto, entonces se creó una atmósfera de irritación primero, pero después de exigencia y de presión, que obliga al Estado a tomar medidas contundentes. ¿Tú esperabas que López Obrador iba a ser diferente en este tema, Bernardo? Mira, yo lo que veo en él es una tendencia muy diferente a otros presidentes. Él tiende a vincular mucho lo religioso en su discurso y práctica política. Correcto. ¿No? Y por lo tanto, entonces, hay el riesgo de que él asuma, y además, bueno, su política es también incorporar las iglesias a la Cuarta Transformación, y hay un riesgo importante aquí, hay un riesgo sobre todo en términos de justicia social, es decir, que una lógica de Estado, de unidad o de incorporación a la Cuarta Transformación subordine, y lo peor, que pueda convertirse en un aliado de este circuito de impunidad, un tapadera, que no debemos permitir. Déjame, me queda 1 minuto y medio, y entiendo que como parte de lo ocurrido en el Vaticano esos días, también salió, por lo que leí, un libro muy escandaloso que habla del tema de la homosexualidad. Sodoma, por Frédéric Martel, un investigador gay, que establece 80% de la curia romana son homosexuales. Ojo, homosexualidad no significa abuso sexual. No. Sino la lógica dice, yo vengo de comunidades homosexuales, y lo que critico con el libro es la lógica de poder de estas diferentes lobbies gay que existen en el Vaticano. Y a la cabeza están secretarios de Estado. Sodano. Pero los acusa, yo creo que a nadie se le puede acusar de ser homosexual, pero los acusa o los revela que son 4 años de investigación, 1.500 entrevistas, ¿no? O sea, ¿qué tan sólido es este libro? ¿O es un escándalo más? A ver, te quería preguntar, porque lo leí como parte, salió ahí en esta reunión. Yo fui a la presentación, estuve presente ahí, y los vaticanistas le dijeron, es usted un charlatán. Sí. No hay calidad periodística. ¿Cómo me demuestra que fulano son tal? Entonces, él lo que dice es, a través de entrevistas, a través de una lógica, ¿no?, diferente, él fue tejiendo una red que hace concluir que el porcentaje es muy grande, ¿no? Es decir, incluso les dijo, utilicé la seducción para sacar información. Bueno, pues ese es otro tema, que yo no creo que tenga nada de malo que los sacerdotes sean homosexuales, desde luego, pero está penado, se está considerado como un pecado, ¿no? Moral, religiosamente y canónicamente. Y está penado la homosexualidad. Lo que establece es que a mayor homosexualidad y ocultamiento e hipocresía, mayor homofobia existe, ¿no? Entonces, los encubrimientos en este momento, bueno, fue una bomba en Roma. Sí, fue una bomba, ¿verdad? Y va a venir el 24 o 25 de marzo, Frédéric Martel va a estar acá. Pues a ver si tenemos oportunidad de entrevistarlo. Gracias, Bernardo, gracias, Alberto, y seguiremos nosotros en el tema, desde luego. Les agradezco que hayan venido, gracias a los dos, gracias a usted por habernos acompañado. Mañana es viernes, nuestra edición de fin de semana. Julio Patán y yo vamos a platicar con Jackson Rogosinski sobre su más reciente libro, Y ahora, ¿pa' dónde? Reflexiones sobre la cultura y el desarrollo en un mundo cada vez más cambiante. No se lo pierda, aquí nos vemos.